Standard Logic o de vectores. Entonces quería Ajá. preguntarle, pues, qué tipo de dato tiene que ser entonces la salida para que me pueda reconocer los dos valores. A ver, solo tenemos dos tipos. O son Standard Logic o es vector. Pero uno es Standard Logic y el otro es vector. Es lo que les acabo de decir. Si yo lo declaro Standard Logic, me va a marcar problema con el módulo C porque es un vector. Si yo lo declaro como vector, me va a marcar un problema con el módulo A y el módulo C. Entonces, ese es precisamente el punto. ¿Qué se les ocurre a ustedes para poder solucionar ese problema? No es que tengamos que declarar otro tipo, porque solo existe eso. Bus, y ¿cómo se llama? Bus y bit, bueno, Standard Logic. ¿Qué se Entonces, les maestro, ocurre? Ajá. entonces, si lo que dices es así, podría ser que en la parte de los if, podríamos hacer que se modifique el tipo de entrada cuando el selector sea 10, por ejemplo. ¿Eso se podría hacer? No creo, pero bueno, a lo mejor sí. Hoy vamos a ver algo que igual les ayuda. Vamos a ver una función que, bueno, que es el generic, que es que yo puedo declarar vectores o variables de un tipo. Bueno, primero vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver sumadores y restadores. Bueno, sumador. Y y a lo mejor eso le da una idea de si lo que usted quiere hacer se puede o no se puede. Ajá. Habría más soluciones, obviamente esa no podría ser la única. ¿Qué otra cosa se les ocurre, por ejemplo? Podríamos hacer como un cast, así como en otros lenguajes. Tienen soluciones muy interesantes. ¿Se pueden convertir las otras dos señales en vectores también? Esa es la más fácil. ¿Por qué es la más fácil? ¿O en qué consiste esa? Bueno, si el problema es que una es muy grande porque es un vector y la otra es muy pequeña porque solo es un Standard Logic, pues bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues a todas las convierto en bus. ¿Cómo? Pues bueno, por ejemplo, a la salida del módulo C o a la salida del módulo B le pego un 0 y entonces ya todas son del mismo tamaño. No sé si me expliqué. ¿Y cómo podríamos hacer eso? No sé si lo podría explicar. Eso es lo más fácil del mundo. Miren, vamos a... A ver, ¿dónde está? Aquí, pues es esta. Creo que aquí tiene un if, ¿no? No lo copié acá. Bueno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, elegimos el if. Yo voy a decir, si selector es igual a 0, 0, quedamos que la salida va a ser el módulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, Sí, de bueno, lo acuerdo. hemos pasado de la salida de módulo A SA, pero sí es Ajá. lo mismo. Ok, entonces, entity, en la entidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a declarar a salida como del tipo out y que sea std-logic-vector de
1 down to 0. Eso lo voy a declarar. Y bueno, aquí ya sabemos que va todo, ¿no? Ay, me lo empalmó. No, es que me son 2 cuadros. Chihuahua. Bueno, entre aquí el nombre del programa, lo que sea. Bueno, aquí tenemos nuestra arquitectura y todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Si selector es igual a 0, 0, entonces SA... bueno, no. Hasta la salida, ¿no? Decimos que salida es igual a SA o algo así. Sí. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la posición 1 de salida va a ser igual, o sea, que la que es más significativa va a ser igual a 0 y salida en la posición 0 va a ser igual a SA. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a pegar un 0 y después aquí va a poner lo que valga SA, que puede ser un 0, puede ser un 1, un bajo, 1 débil, 0 débil, lo que sea. ¿Sí me expliqué? ¿Afecta si le ponemos salida 1 es a SA o es indiferente? Bueno, yo ¿por qué se lo puse al más significativo? Porque pues el 0 a la izquierda, a ver, ese se me confunde. Sí, el 0 a la izquierda no cuenta, no importa, no da ningún valor. Pero en realidad, en este caso, pues no afecta. Ujú. ¿Sí? Sí, maestra. Ahí ya está de acuerdo que ya no habría problema porque todas son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué haría con el módulo B? Lo mismo. La única diferencia aquí sería el módulo C, que ahí sí harías una asignación directa. Como los dos son del mismo tamaño, pues yo puedo decir que salida va a ser igual a SC. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Claro, no claro, más o menos? Sí, sí, convertimos entonces a vectores para que sea más fácil y así se puedan, pues, como sumar, ¿no? Ujú. Bueno, en realidad están concatenados, están pegados. Se le pega un ¿cómo se llama? Un bit. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver un medio sumador. Medio sumador. ¿Por qué se le llama medio sumador? ¿Qué creen ustedes? Pues a lo mejor parecido al multiplexor, pero ahora en vez de sacar como una salida así en general, dependiendo de cada
Bueno, del selector ahora va a ir como sumando las entradas. No, no. Se le llama, o sea, cuando decimos que algo está a la mitad o que es o sea, no sé, que está, si alguien dice, ay, es que está medio zafado o está, no sé, pues es porque sabemos que le falta algo, ¿no? Ok. Ahora, bueno, ¿por qué se le llama medio sumador? Porque no hace el total de las consideraciones. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a sumar? Por ejemplo, yo tengo, no sé, 19 más 24. Ujú. ¿Cómo nos dijeron? Bueno, dices, 9 más 4 son 13. Pongo el 3 y llevo 1. Ujú. Y luego nos dijeron, 1 más 2, 3, más el que llevamos, 4. Ajá. Entonces, ese es el proceso de la suma. O bueno, por lo menos así me lo enseñaron a mí. No sé a ustedes cómo se los enseñaron. Sí, así más o menos. Sí, igual. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué se le llama medio sumador? O vamos a ver, ¿qué diferencia ven entre esta parte de la suma y esta parte de la suma? Que el lado izquierdo depende de lo que ocurra en el derecho. Exactamente. En en el lado gris, que está aquí, en el lado a ver, ¿cómo estamos? Es que tengo un conflicto con izquierda y derecha. Del lado izquierdo, vamos, bueno, existe la posibilidad de tener o no ese 1, un 2 o un 3 o el número que sea. Ujú. A este número que llevamos se le llama el acarreo, ajá, o carry en inglés. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma y estamos sumando la segunda posición, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la posición que sea, dependiendo de cuántas cifras tenga mi número, la característica que van a compartir es que existe esa diferencia, existe esa posibilidad de que haya un acarreo. Esa posibilidad existe para la primera posición. ¿No? No, exactamente. Entonces, cuando solo consideramos parte de las condiciones o de las posibilidades, es cuando le llamamos medio sumador. Por ejemplo, en este solo sumamos los números de manera directa, pero cuando yo considero o realizo un sumador completo, tengo que considerar no solo la suma de los dos números, sino también tengo que considerar este acarreo, que puede ser un cero. Bueno, cuando hablamos de números decimales, obviamente, pueden ser 0, 1, 2, 3, hasta 9. Cuando hablamos en números decimales, perdón, en números binarios, pues sabemos que este acarreo pues solo puede ser un 1 o puede ser un 0. Entonces, ¿queda claro a qué me refiero cuando digo medio sumador? Sí, de acuerdo. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a, este se llama medio sumador.
Entonces, vamos a considerar un medio sumador simple, solo 2 números. Si solo voy a considerar un medio sumador de 2 números de un bit, porque ese solo puede ser de un bit, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas combinaciones hay? Dos. De un solo bit. Dos, ¿no? No. Existen 4 combinaciones. ¿Cuáles son esas posibles combinaciones? Miren, vamos a ver. Vamos a insertar una tabla. Que es más fácil. Vamos a ver. Este es el número A y este es el número B. Y ese pues va a ser la suma. Ahora, existe la posibilidad de que A y B sean 0. Entonces yo digo 0 más 0, 0. Existe la posibilidad de que A siga siendo 0, pero ahora B valga 1. ¿Y aquí cuánto sería? ¿Uno? 1, muy bien. Ahora, también existe la posibilidad de que A valga 1, pero B valga 0. Y aquí la salida pues también es 1. Acá, la última posibilidad es que los dos valgan 1. ¿Cuál es la salida de ahí, de esa suma? 0 con acarreo de 1. 0 con acarreo de 1, muy bien. El acarreo es 1 y el número que pongo es 0. Si vemos esto, no les queda tan claro. No, no me quedó claro, maestra. Podría. Okay. Vamos a verlo en decimal. Ajá. Si yo tengo 1 más 1, es 2. Entonces el 2 se expresa de esta manera. Pero ¿cómo llegamos a ese número en binario? Vamos a insertar igual una tablita. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 2 números? O bueno, si yo tengo un bit, o sea, un espacio, ¿cuál es la cantidad máxima que puedo representar con un solo bit? ¿Cuál es? Pues si yo solo tengo un bit, solo puedo tener un 1 o un 0, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo estoy sumando 1 más 1? Pues ya los dos números que yo quiero sumar ya tienen el valor máximo que puedo expresar con un solo bit. Ajá. Entonces, es lo máximo que alcanzo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, que forzosamente voy a tener un acarreo. Es como el equivalente a sumar 9 más 9. Pues yo sé que con un solo espacio en el sistema decimal, el número más máximo que puedo representar es el 9. Y si aparte me dicen que sume los dos máximos, pues no me va a alcanzar. Entonces es cuando dicen llevo 1. Aquí pasa lo mismo. Pero ahora, ¿por qué ¿por qué el 1 ya queda claro, el del acarreo? ¿Por qué? Porque necesito ahora dos números o dos espacios para representar ese resultado. Y este es el acarreo. Ahora, 1 más 1, siempre eso es algo, la verdad no se me ocurre aquí algo como cómo explicarles, pero siempre que tengamos nosotros números 1 par,
el resultado, o sea, de la suma, tiene que terminar en 0. Si el número de unos que yo voy a sumar es impar, el último, bueno, voy a tener un 1. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, pensemos en un número, déjenme insertar otra tabla. Vamos a pensar en un número binario de 4 bits. Ajá. Yo tengo el 0000. O tener el 0001. 00, 0010. Después de este sigue 1, 2, 3. Seguiría el 4. ¿Qué nos damos cuenta? Que todos los números que son pares terminan en 0. El 0 termina en 0, el 2 termina en 0, el 4 termina en 0. Ajá. El 3, el 1 termina en 1, el 3 termina en 1. Entonces, siempre que tenga pares de unos, mi resultado va a ser 0. Dependiendo del número de grupos que tenga de unos o del número de pares que tenga de unos, pues va a ser la cantidad que voy a llevar acá en el acarreo. No sé si ya le queda un poco más claro o estamos igual. Sí, maestra, ya quedó. Bueno, entonces, estas son las 4 posibles combinaciones. ¿Alguien me escribió? ¿Qué pasó, Luis? Maestro, una cosa nada más. Entonces, o sea, bueno, ya ve que hace rato le dijimos que los valores posibles eran 0 o 1, pero se toman considerando las posiciones entonces para decir que son 4 valores posibles de suma. Son 4 posibles valores, sí. ¿Por qué son 4 posibles o por qué son 4 posibilidades? Porque para empezar tenemos 2 números y cada número puede tomar 2 soluciones. Cada uno, A puede tomar 0 y 1 y B también puede tomar 0 y 1. Entonces, las posibles combinaciones es que los dos tomen su valor más bajo. La segunda posibilidad es que solo uno de ellos, que en este caso A, tome el valor más bajo y B el valor más alto. La otra, que A tome su valor más alto y B su valor más bajo, o que los dos números tomen su valor mayor. ¿Sí? No sé si eso contestó su pregunta o no era eso. No, sí, justamente era como saber si lo teníamos que ver por el valor de cada uno o si nada más era como con la respuesta, ¿no? Pero sí, ya me quedó claro. Ok, bueno. Ahora, esta sería como mi tabla de verdad. Bueno, casi mi tabla de verdad. ¿Cómo sería en realidad mi tabla de verdad? ¿Qué me falta considerar aquí en esta suma para considerar y que mi tabla de verdad esté bien? Pues ya solo quedaría como separar esos 2 bits, ¿no? Que están en la última columna, en la última fila también. Ajá, exactamente. Es algo de lo que, el mismo ejemplo que mencionábamos hace rato, con lo del multiplexor. Sabemos que tenemos salidas que tienen un solo bit. Por ejemplo, estas 3 tienen un solo bit, pero hay una opción que me da 2 bits.
¿Por qué me dan 2 bits cuando sumo 1 más 1? Porque la cantidad o el resultado no se alcanza a expresar con un solo bit. Entonces, por eso tengo que crear una salida que considere esa posibilidad. Entonces, en realidad, y esto siempre pasa, cuando ustedes vayan a hacer la suma de 2 o más números, tienen que considerar el posible acarreo que puedan llevar. Por ejemplo, si nosotros vamos a sumar números de 2 bits, ¿cuál es la posibilidad más alta? Pues que yo tenga que sumar el número más alto de 2 bits para el número 1 y el número más alto de 2 bits para el número 2 o el sumando número 2. Entonces, si yo hago esta suma, obviamente pensemos que esto es binario, ¿cuál sería mi resultado? Bueno, vamos a ponerlo como debe de ser. ¿Cómo quedaría mi resultado si este es número binario? Quedaría Sería 0, como 1, 1, 0. 0, 1, 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 más 1 es un 0, porque es un número par de unos. Y, obviamente, pues tengo que llevar un 1 del acarreo. Entonces, aquí llevo un 1. Este es mi carry. Este es mi carry. Y entonces ahora aquí digo, ¿cuántos unos tengo? Son 3, es número impar. ¿Qué me va a quedar acá abajo? Pues un 1. Siempre que el número de 1 sea impar, voy a tener un 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos pares de 1 se formaron? Un par, nada más. Pues entonces significa que el acarreo que llevo es 1. Y ese sería mi resultado. Entonces, es lo que les decía. Siempre que vamos a hacer suma de 2 o más números, debo de considerar siempre el acarreo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, aquí se cumple esa regla, o sea, cuando yo tengo que sumar 2 números de n bits, el resultado siempre va a ser de n bits más 1. En este caso, n es 2, el resultado que debe ser n más 1, es decir, 3. Pero ¿qué creen ustedes que pase si yo decido, si yo voy a sumar no 2 números de 2 bits, sino 3 números de 2 bits? ¿Se sigue cumpliendo todavía que el resultado va a ser de n más 1? ¿O ahí no me alcanza? No, ahí ya se necesitaría otro, ¿no? A ver, el resultado sería, tengo números impares de unos, entonces es 1. ¿Cuántos pares se formaron? Se formó un par, entonces solo llevo un 1 de acarreo. Un 1 de acarreo, ok. Ahora, es número par. Número par, por lo tanto, este tiene que ser un 0. Pero, entonces, ¿qué tengo que llevar? O qué tengo que, son 2 pares de unos. Pues entonces tengo que representar esos 2 pares. Entonces vamos a ver si el resultado coincide. El número binario, el número decimal de este es 3. 3 más 3 más 3, 9. Y este número precisamente es el número 9. Entonces, cuando yo voy a sumar 2 números de n bits, el resultado tiene que ser de n bits más 1. Pero cuando yo sumo 3 números de n bits,
el resultado va a ser n bits más 2. Ajá, entonces el resultado siempre se va a expresar con una mayor cantidad de bits. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, no. Sí, todo bien. Ok. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo quedaría mi tabla de verdad completa del medio sumador? Pues tengo que considerar las 4 combinaciones que voy a tener de los sumandos, el resultado de la suma, pero también tengo que considerar que va a haber ese más 1 bit. ¿Por qué ese más 1? ¿Quién es el acarreo de salida? Los que digo, me sobran, ajá, o pongo tal y paso 1. Ajá, eso es el acarreo. Entonces, ¿qué pasa si sumo 0 con 0? A vale 0 y B vale 0, pues no hay acarreo porque puedo expresar el resultado con un solo bit y el resultado es 0. ¿Qué pasa si ahora A vale 0? Ajá, igual, pero ahora B vale 1. Pues la suma va a ser 1 y mi acarreo sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque pues con un solo bit puedo representar exactamente y perfectamente el valor. Ahora, ¿qué pasa si A es 1 y B es 0? Pues mi salida sigue siendo 1 y el acarreo sigue siendo 0 porque con ese solo bit puedo representar el resultado. Ahora, ¿qué pasa si A y B toman el valor de 1? Pues el resultado de la suma es 0, pero ahora sí acarreo tiene un bit. ¿Por qué? Porque con un solo espacio, un solo bit, no puedo representar de manera correcta el resultado de la suma. Entonces, esta sería mi tabla de verdad. ¿Alguna duda hasta este punto? No, todo bien. ¿No? Ok. Ahora, hay que sacar el arreglo de compuertas de esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un sistema de 2 entradas, 2 salidas, o una salida, pero tendría que ser un bus. Entonces, saquen el arreglo de compuertas para este y el arreglo de compuertas para este. Ajá. Y ahorita me dicen cómo les quedó y aprovecho para ir por agua.
¿Listo? Sí, de la primera columna sería una compuerta AND y de la segunda una XOR. ¿Les queda algo como, algo como esto? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a nuestro vivado. Vamos a nuestro vivado. Cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Ok, vamos a abrir nuestro. Sí, le dije que lo abriera, ¿verdad o no? Él me acuerdo. Bueno, lo peor que puede pasar es que lo abra 2 veces. Bueno, en lo que abre el mío, ustedes pueden ir haciendo su medio sumador. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, me estoy quedando sin batería. Bueno, este nuevo proyecto se va a llamar M-sumador. Bueno, continúen lo que por mi cargador. Y
Listo. Siguiente. Siguiente. Ahora, pues solo vamos a agregar una fuente y se va a llamar igual. M-sumador. Ah, no es cierto. Ah, no. Siguiente. Siguiente. Propósito general. Artic 7. CPG 236. -1. Ahí está. Y la del medio. Entonces necesitamos una entrada A de un bit. Necesitamos una entrada B de un bit. Y vamos a necesitar una salida que se va a llamar CO o acarreo de salida, que también es un bit. Y vamos a tener otro resultado que se llame suma. Ah, no la cambié a salida. No importa. Electricidad. Listo. Ok. Ahora quedamos que esta es la salida. ¿Todos vamos hasta aquí? Sí, maestro. Sí, doctora. Bueno, ahora, ¿qué dice? CO, ¿a qué va a ser igual? A una compuerta AND, ¿verdad? A and B. Y suma va a ser igual a X por B. ¿Y era así? No me acuerdo. Sí, igual. Sí, igual. Ok. Ahora aquí ya tenemos un medio sumador. Si somos sinceros, ¿ustedes creen que un medio sumador tenga alguna aplicación? ¿Se les ocurre alguna? De primera instancia creo que no. Pues no, en realidad a mí tampoco se me ocurre una. Porque es que en realidad, pues sí, un medio sumador, pues no. O sea, no. No funciona para nada. Lo que nos pudiera ayudar es un sumador completo. ¿Qué diferencia tendría si este es el del medio sumador? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia en la tabla de verdad del medio sumador con respecto al sumador completo? ¿Qué nos falta para que esto esté completo? Sumar el vector del carreo con el de la suma. Sumar el acarreo, es decir, ya no solo tengo como entradas A y B,
tendría otra entrada sumador completo debería de tener 3 entradas. Entonces voy a insertar una tabla. ¿Cuántas combinaciones puedo tener? Vamos a tener 8. ocho. Ajá, tendrán que ser 8. Entonces voy a considerar el acarreo de entrada, el carry de entrada, el valor que pueda tomar A, el valor que pueda tomar B, y pues la salida es la misma. Sería obviamente este es un sumador completo, pero de un bit, nada más. ¿Por qué digo que es de un bit? Porque A es un standard logic, B es un standard logic, entonces solo estoy considerando la posibilidad de que los dos números que voy a sumar sean de un bit. Y obviamente pues el acarreo de entrada. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sería mi tabla de verdad? Bueno, aquí lo voy a acomodar diferente a como siempre lo acomodo. Voy a tener los primeros casos en los que el acarreo de entrada es igual a 0. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Están de acuerdo con este resultado? Sí. ¿Qué pasa aquí? Esta salida es exactamente igual que la del medio sumador. Entonces, si el acarreo de entrada es 0, el circuito se está comportando como un medio sumador. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita vamos a comprender por qué para poder hacer un sumador completo, parto de un medio sumador. Entonces, vamos a ver aquí. Las otras posibilidades, pues son que el acarreo valga 1, y ahora sí, pues las condiciones que ya tenía, que A y B valgan 0, que A valga 0, pero B valga 1, que A valga 1 y B valga 0, y que los dos valgan 1. ¿Sí? Aquí, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo me queda mi carry de salida y mi suma? El carry de salida sigue siendo 0. Ajá, y la suma 1. Es como lo opuesto de arriba, ¿no? Un 1 y un 0. Muy bien, a ver aquí. Casi el opuesto. ¿Estamos de acuerdo con la tabla de verdad? Sí. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ayúdenme a sacar el arreglo de compuertas para el acarreo de salida y para el de suma.
¿Listo? Yo no lo tengo. Ok. ¿Listo o no listo? Me quedó algo, pero quedan un buen de compuertas. No sé si esté bien. A ver, vamos a ver. Le debe de quedar algo como esto. ¿Este de aquí? No, me quedaron todavía más. Yo creo que algo hice mal. Debe de quedar esta. Esa es la expresión algebraica. Ah, bueno, a lo mejor esto se ve un poco más grande, porque recuerde que el XOR equivale a 2 compuertas. O sea, cuando tiene, por ejemplo, que le da una expresión
que dice A más. Ok. Sí, yo creo que con eso se simplifica más. Ajá. Fácil. Bueno, entonces esto es lo del sumador completo. Esta es la expresión a la que tendrían que haber llegado. Y les hago una pregunta. Ya vimos que un medio sumador realmente pues no tiene una aplicación real. Un sumador completo de un bit, ¿ustedes creen que tenga aplicación? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Solo se me ocurre como un contador o algo, pero no sé. Ajá, pero al final, o sea, si yo solo estoy sumando dos números de un bit, pues tampoco como contador no me funcionaría, porque, por ejemplo, si yo digo 1 más 1, 2, pero si después quisiera sumar ese 2 que tengo más otro para tener un contador, ya no serían dos números de un bit, porque tan solo el 2 para expresar el 2 que ya tenía, o que es el resultado de A más B, no me da. O sea, necesitaría dos sumadores de 2 bits. Ah, eso es algo muy importante, muy, muy importante. Qué bueno que salió ahorita. Cuando yo voy a hacer sumas de dos números de n cantidad de bits, sea 1, 2, 3, 8, los que quieran, para poder hacer la suma, los dos sumandos tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? Bueno, nada más eso una parte. Entonces, pues no, realmente un sumador completo, aun cuando es completo, pero de un solo bit, no tiene realmente gran aplicación o mucha trascendencia. ¿Cómo funcionaría o cuándo sí tendría aplicación o un para qué en un sumador? Pues cuando yo voy a sumar más o números de más de un bit. Por ejemplo, números de 2 bits, de 4 bits, de 8, de 16, de n cantidad de bits. Entonces, ¿se imaginan si nosotros quisiéramos hacer una tabla de verdad del sumador de 3 bits? Pues en realidad, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Repetir este proceso muchas veces. Imaginemos que yo tengo este número y quiero sumar este otro número. Ah, creo que me salió igual. Tengo este número. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero voy a sumar los primeros. ¿Y en qué caso cae? Pues en este. No, en este. No tengo acarreo y A y B valen 1. El resultado de esta suma, pues aquí me estaría dando un 0 y llevo un 1. Llevo un 1. Ahora voy a hacer el de este bit, el del segundo bit. ¿Qué caso cae? Ah, pues cae en este caso. Entonces pongo mi resultado y me dice que mi resultado es 1 y que no hay acarreo. Y entonces estaría en el tercer bit, que sería este caso. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? En realidad, cuando voy a hacer suma de un número de más grande o un número que tenga más bits, lo único que hago es repetir este proceso. Entonces, para hacer un sumador completo de más bits, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Repetir el ciclo y ver, tengo un acarreo de entrada, que bueno, en la primera posición pues siempre es 0. Sumo el bit menos significativo de A con el bit menos significativo de B. Me va a dar un resultado de suma y un acarreo de salida. El acarreo de salida de esta suma, pues se va a convertir en el acarreo de entrada del siguiente sumador completo de un bit. ¿Qué voy a considerar aquí? Pues bueno, es el valor que tenga el acarreo de entrada, los valores que tenga A y B
en su segundo bit, me va a dar un resultado de salida, un acarreo de salida, que a su vez se va a convertir en el acarreo de entrada. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Pues va a depender del tamaño de cada uno o del número de bits de cada uno de los sumandos. Si yo tengo dos números de 4 bits que quiero sumar, pues voy a repetir este proceso 4 veces. Si yo tengo números de 8 bits, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a repetir este proceso 8 veces. Y aquí es donde entra en juego una estructura, bueno, no es como una estructura, es como un comando o una función que es muy importante. Si se fijan, aquí este es un sumador completo de 4 bits. Pero aquí hay una línea diferente que no habíamos visto hasta ahorita. Esta línea. Este comando de generic o generic lo que me dice es que yo puedo declarar n como un valor entero inicializado en 4. Entonces, si yo repito este proceso del sumador completo de un bit 4 veces, pues entonces se va a hacer ese proceso para cada uno de los bits de esos números. ¿Qué pasa si ahora por X, Y, Z razón, no sé, estábamos nosotros trabajando con 4 bits porque el convertidor analógico digital que tengo es de 4 bits? Pero ahora queremos más resolución y cambiamos nuestro diseño a un convertidor analógico digital de 8 bits. Pues esta estructura o esta línea cobra gran importancia. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer modificaciones aquí en mi programa, lo único que cambio es el valor de esta n. Y ahora ya no le voy a decir que lo repita 4 veces, sino que lo repita 8 veces porque ahora los números que voy a sumar son de 8 bits. Si yo tengo que cambiarlos por números de 16 bits o sumadores de 16 bits, pues ¿qué es lo que hago? Pues nuevamente cambio el valor de n. Entonces, aquí en lugar de estar modificando todo el programa, solo cambio este valor, porque aquí automáticamente puedo ver. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué n-1? Porque recordemos que la numeración aquí empieza en 0. Entonces, si voy a sumar 4 bits, pues el primer bit ocupa la posición 0, el segundo la posición 1, el tercero la posición 2 y el cuarto la posición 3. Y verificamos lo que ya les había comentado hace rato. Los dos sumandos tienen que ser del mismo número. ¿Qué pasa? Volvemos al ejemplo de la práctica. Bueno, ¿qué pasa si un número solo es de 3 bits y el otro es de 4? Pues bueno, entonces tengo que concatenar o le agrego un 0 a la izquierda que no afecta el resultado ni el valor del sumando, pero sí me ayuda a ajustarlo, ¿cómo se llama? Ajustarlos para que la suma se pueda hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que todo bien. Bueno, entonces les voy a pedir que copien este código. A ver, no sé si se los va a copiar en el chat, no va a caber todo. Bueno, dijo ya que el destripador por partes. Se los voy a copiar en el chat para que sea más rápido. Y ustedes chequen el código, lo hacen y lo corren, lo sintetizan. Se executa Signal, ¿verdad? Ya está Signal. Pues sí, es todo. Entonces, copien este código, lo sintetizan y en la siguiente clase vemos si les corrió, si no les corrió, si les faltó algo, no les faltó. Puede ser que sí existe esa posibilidad de que a lo mejor no corra la primera, porque de repente, así como ahorita modifico la presentación y sin querer le doy guardar, entonces es probable. Por ejemplo, aquí así. Bueno, pues, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Bueno,
Entonces, si no tienen dudas, nos veríamos el día lunes. Esta semana no les voy a dejar práctica más que checar esto, hacerlo del sumador. Ajá, de verdad, les recomiendo que sí lo hagan, porque es probable, digo, existe la posibilidad de que cuando les toque hacer el examen presencial, el examen de la parte teórica, puede ser que venga que incluyan un sumador. Y si les incluye un sumador, pues ya lo tendrán ustedes ahí su código. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Bueno, chicos, que descansen, que tengan una excelente noche. Igualmente, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Igual.